Olá, querido irmão, querida irmã. Está começando mais um tutorial Hola, do querido Alimento hermano, Diário, querida da hermana. série Está comenzando un tutorial más del alimento diario de la serie Palabra, Vida y Edificación. El alimento diario que estamos estudiando es el alimento diario con el título Resurrección, un nuevo comienzo. Un nuevo día, un nuevo comienzo. ¿Está bien? Y nosotros vamos a hablar sobre la cuarta semana, cuyo título es Simón pastorea mis ovejas. Este es el último mensaje de esta serie que muestra al Señor Jesús. Él, como hijo, como el verbo, Él vino a la tierra para rescatar al hombre. Él dejó su posición para este cuerpo humano, para poder salvar al hombre. Él se hizo carne por nosotros para salvarnos y redimirnos. Este Hijo, este Jesús que vino hasta la tierra, Él fue rechazado por los judíos, rechazado por los ancianos, por los conocedores de la palabra de la época, y fue rechazado y pasó a buscar a sus ovejas. Y Él encontró un grupo en Betania. Un grupo de personas curadas, un grupo de personas que probaron el poder de la salvación de Dios, de la salvación que el mismo Señor Jesús les dio en sus vidas. Y este grupo en Betania es una mini vida de la iglesia. Son personas rescatadas del mundo, sanadas con sus dolores, curadas de sus enfermedades, y pasaron allí a experimentar y también a amar a este Jesús, a amar este poder que la vida de Dios puede dar en sus vidas. Nosotros también un día el Señor nos encontró como ovejas sin pastor en este mundo. El Señor nos encontró, nos colocó en la iglesia. Allí nosotros experimentamos cómo es ser cuidado por el Señor, cómo es tener un pastor, cómo es tener una vida cuidada por la vida de Dios, cómo es ser rescatado del mundo y cómo es experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Aleluya, un día el Señor nos encontró y nosotros hoy estamos en la iglesia probando y haciendo la voluntad de Dios. Aleluya por este pastor. En el día lunes, Él nos muestra que este Señor Jesús, aparte de haber curado, aparte de haber hecho varios milagros en la vida de las personas, Él fue perseguido, injuriado, fue entregado para ser crucificado por los sacerdotes, por los grandes líderes judíos, y fue entregado a ser crucificado. Y Satanás creyó que con este plan de crucificar al hombre Jesús iba a terminar con el plan de Dios, pero él no esperaba que este Hijo de Dios, humillado en la cruz, rechazado, él sería aquel que iba a resucitar y vencer la muerte. El Señor Jesús, Él venció la muerte. En aquel momento, en la cruz, Él llevó sobre sí todos nuestros pecados de la humanidad. Y Él no quedó solo en la muerte, Él resucitó, aleluya. Llegó el primer día, llegó el día de la resurrección. Este día nos trajo un nuevo comienzo. Este nuevo día es un nuevo momento, un cambio de llave, una vuelta de llave en la historia de la humanidad. Hoy nosotros podemos tener un nuevo comienzo, un nuevo día, aleluya, que esto sorprendió no solo a los que estaban alrededor de allí, sino a las potestades, todos los que estaban en el aire y principalmente a Satanás. El hombre Jesús venció este mundo y también venció la muerte. Aleluya, todo cambió después de la resurrección. Y en el día martes muestra que después de la resurrección, el Señor Jesús, Él se tornó el Espíritu de verdad. Hoy Él está sentado y Él se sentó a la diestra de Dios y está sobre todas las potestades, todas las autoridades. El Señor Jesús está sobre todo. Aleluya. Que Él hoy es la autoridad sobre todo. Gracias al Señor, después de estas cosas, Él puso todas las cosas bajo sus pies. Y esta autoridad que Él recibió como el Espíritu de verdad, Él pasó a los discípulos, Él pasó a nosotros, Él nos dio a nosotros. Hoy nosotros como iglesia tenemos la autoridad, aleluya. Cuando nosotros recibimos este Espíritu, cuando nosotros recibimos este Señor que fue resucitado, dentro de nosotros recibimos esta autoridad. Y esta autoridad no fue solo para ser Superman o superhombre, no. Esta autoridad Él nos dio para que nosotros salgamos y prediquemos el Evangelio. Aleluya.
Y Él nos dio allí, Él dio a nosotros, aquí nos muestra, en el día martes, que nosotros no somos una iglesia de 4 paredes. Nosotros somos una iglesia que vamos a las calles saliendo para predicar el Evangelio. Usted no es solamente un cristiano, solamente de etiqueta. Usted es un cristiano que lleva Cristo a las personas. Usted lleva el Evangelio para dentro de la vida de las personas. El Señor, que está en autoridad de todas las cosas, está dentro de usted. Y esta autoridad fue dada a usted. En la Biblia nos muestra que, y por tanto, hay una responsabilidad cuando somos cristianos. Para quien recibió a Cristo, tiene la autoridad de ir y predicar el Evangelio. Aleluya. Que esta es nuestra misión. Nuestra misión es hacer más discípulos, traer más seguidores de Cristo, personas que son gobernadas por Cristo. Nosotros como cristianos, nosotros somos personas como los discípulos del Señor Jesús. Nosotros somos gobernados por el Señor. El Señor gobierna nuestra mente, el Señor gobierna nuestra emoción, el Señor gobierna nuestras actitudes. Y esta es nuestra misión, es traer más personas para ser gobernadas por Cristo hasta que Él vuelva y gobierne todas las cosas. Hoy nosotros ya tenemos este vivir de Dios, gobernar nuestra vida. Nosotros también queremos hacer con que esto llegue hasta las personas y las personas tengan este privilegio de tener una vida gobernada por Cristo. Miren qué privilegio nosotros tenemos. Aleluya, amén. Esta es nuestra misión, hacer que Cristo gobierne no solo nuestra vida, sino la vida de las otras personas también. En el día martes nosotros también vemos la experiencia de Pedro, que negó al Señor 3 veces. Al negar al Señor 3 veces, él pensó: ahora el Señor ya no me quiere, el Señor me abandonó, ahora no consigo más seguir mi camino como un discípulo. Y allí nosotros vemos el pasaje de Marcos 16, que el ángel le habla a María Magdalena, que llama a los discípulos, después de ella haber visto que el Señor ya no estaba más allí, que Él había resucitado. El ángel le dice: ve, habla a los discípulos y a Pedro. Y a Pedro es como si el Señor le dijese así: yo no me olvidé de usted, Pedro. El Señor conoce la naturaleza humana. Él sabe que nosotros podemos caer, sabe que nosotros tenemos nuestras debilidades, y el Señor no desiste de nosotros, así como no desistió, como no rechazó a Pedro, no desistió de Pedro. Él dijo: y a Pedro. Y ahí esto demuestra que el Señor está cuidando de cada uno de nosotros. Él conoce nuestras dificultades. Muchas veces nosotros vamos a fallar. Muchas veces nosotros hasta aún rechazar al Señor, pero el Señor no desiste del hombre. El Señor no va a desistir de Pedro ni de usted, amado hermano. Y finalmente el Señor Jesús apareció después, continuando. Marcos 16. Él muestra allí que el Señor Jesús aparece a los discípulos. Entonces, al aparecer a los discípulos, Él primeramente reprende y muestra cuánto aún ellos son incrédulos en relación a la resurrección del Señor Jesús, solo que principalmente lo que es muy importante en este pasaje es que Él envía a los discípulos y muestra que los discípulos necesitan ir para predicar el Evangelio, no estar allí amedrentados, allí entre ellos, resguardando, huyendo. No, por el contrario, id. Por más que ellos encontraron dificultades, el Señor estaba con ellos allí. El Señor les mostró que el Señor fue cooperando con ellos allí, y así con nosotros también. Nosotros debemos ir. El Señor Jesús ya nos dio esta orden para ir, aún con dificultades. Nosotros vamos a encontrar dificultades donde nosotros vayamos. El Señor dijo para que nosotros vayamos hasta los confines de la tierra, para nosotros ir y predicar en todo el mundo. También nosotros estamos yendo a África, estamos yendo a toda América del Sur, América del Norte, Oceanía, Europa. Nosotros vamos. Nosotros necesitamos ir a atender este llamado y no estar sobre 4 paredes, dentro de 4 paredes. Solo en nuestro grupo vamos a tener dificultades, vamos a enfrentar problemas, sí, pero el Señor está con nosotros, el Señor va a conducirnos, el Señor va a cooperar con nosotros. Nosotros vamos. Y Marcos nos muestra, Marcos 16:20, que muestra que el Señor cooperaba con ellos. Hermanos,
Marcos 16:20. por toda parte, cooperando com eles. Y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Gracias al Señor. Nosotros también estamos enfrentando dificultades, pero nosotros vemos al Señor cooperando con nosotros y las señales también estamos probando. Por eso, hermanos, dispóngase, salga de su Antigo, de só se reunir todo final de semana. de su manera de vivir antigua, de solo reunirse todos los fines de semana, toda la semana allí. Hermanos, vamos a salir, el Señor va a cooperar con nosotros y las señales van a ser evidentes que el Señor está con nosotros. Aleluya. O Senhor mostra Después allí, 4 outro exemplo. el Señor nos muestra también en Lucas 24. Dois deles estavam no caminho de Los Emaús. discípulos O allí, Senhor Jesus apareceu para dois deles. dos de ellos estaban camino a Emaús y el Señor les apareció a dos de ellos y no le reconocieron al Señor. Seus conceitos Usaron la lógica humana allí, con sus conceptos humanos, no reconocieron al Señor y solo reconocieron cuando el Señor se fue y allí ellos percibieron. Cuando aquel hombre hablaba, ¿cómo nos ardía el corazón, hermanos? Vamos a salir de nuestra lógica humana. El Señor está hablando con nosotros. Dé atención a su palabra. Si usted da atención a lo que el Señor está hablando, el Señor va a arder su corazón. Tengo seguridad. Como el Señor ardió el corazón de los discípulos que estaban allí. Después de esto, en el alimento diario nos muestra otra escena importante en el Evangelio de Juan, que muestra allí los discípulos después, a partir de que el Señor Jesús, ellos resolvieron ir testar, probar. toda e não pegaram Pescaron toda la noche y no pescaron nada. Esto nos muestra que los discípulos allí se fueron a preocupar con la parte de su supervivencia por las cosas de esta tierra y fueron a pescar y no pescaron nada. tem momento Pasaron toda la noche allí y no pescaron nada. Y allí para eles. hay un momento que el Señor Jesús aparece a ellos en la playa y ellos no reconocen al Señor. Voy a leer aquí la parte del alimento diario. Al amanecer estaba Jesús en la playa y los discípulos no lo reconocieron que era Él. Y Jesús le preguntó, ¿tiene algo para comer? Ellos respondieron, no. Entonces el Señor Jesús les dijo, lanzad las redes a la derecha del barco y hallaréis. Así lo hicieron y ya no podían subir las redes, tan grande era la cantidad de peces. Aquel discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Ellos intentaron pescar toda la noche y no pescaron nada. El Señor estaba en la playa y los discípulos no lo reconocieron. Solo reconocieron al Señor Jesús cuando Él habla. En su palabra es la diferencia de cualquier otro hombre. Aleluya. Que los discípulos allí primeramente no reconocieron la voz del Señor. No reconocieron. Obedeceram a sua voz Y cuando dieron oídos realmente a su voz y obedecieron su voz y lanzaron sus redes, reconocieron que era el Señor y reconocieron la voz del Señor. Aquellos peritos en la pesca eran personas que sabían pescar, que eran profesionales en esa área, no pescaron nada. Esto demuestra que nuestra capacidad, nuestro sustento, todo viene del Señor. Todo viene de las manos del Señor y aún continúa que esta parte es una parte muy importante. Muestra que no solo el Señor Jesús mostró el lado que ellos debían lanzar las redes, como el Señor también le había preparado todo. Tenía pez y pan en la playa para ellos. Esto muestra que el Señor cuida de todas nuestras necesidades, hermanos. El Señor, antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe nuestra necesidad. Él está viendo lo que nosotros pasamos y Él está acompañando. Él sabe y el Señor preparó todo para nosotros. Esto muestra que nosotros necesitamos buscar en primer lugar el reino de los cielos, que dice el jueves. Si nosotros cuidamos las cosas del Señor, el Señor va a cuidar de nuestras cosas. Si nosotros buscamos hacer su obra, el Señor va a cuidar de todo lo que nosotros tenemos necesidad. Necesidad como alimentación, necesidad como sustento, necesidad con la vida que tenemos en esta tierra. El Señor está cuidando. Mateo 6, el Señor nos dice que nosotros no nos preocupemos, no andemos ansiosos por las cosas de esta tierra. Busquemos en primer lugar su reino y todas las cosas van a ser agregadas. Que el Señor va a darnos también, no solo
para suplir nuestras necesidades, como en Malaquías. Él dice que nosotros seamos fieles en nuestras ofrendas y votos, que el Señor probemos en cuánto el Señor puede suplirnos en relación a esto. Gracias al Señor, que el Señor está cuidando de nosotros, va a cuidar de nuestro sustento y también de nuestras ofrendas. Aleluya. Y después, mostrar que Él cuida de nuestro sustento, que Él cuida de nuestras necesidades. Él es aquel que nos da dirección para donde nosotros debemos tirar las redes, y Él prepara pan y peces en la playa para nosotros. Este es el cuidado del Señor Jesús, mostrando cuánto el Señor Jesús cuida de nosotros. Y después de ellos tener esta experiencia con el Señor, mostrando que el Señor está adelante, cuidando de todo, que podemos ir a la obra, el Señor va a cuidar de nosotros. El Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estas cosas? Para los quehaceres de esta tierra, en el caso de Pedro, que él sabía hacer, que era pescar. Cuidar de la pesca, del comercio de la pesca. Él responde: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis corderos. Y después le dice de nuevo: apacienta mis ovejas. Entonces el Señor Jesús muestra que una manera de mostrar el amor al Señor es cuidando del rebaño del Señor, es cuidando de las personas, es cuidando de las cosas de Dios. Aleluya. Nuestro enfoque no debe ser solo estas cosas de la tierra, buscar el pez, el pan, nuestra profesión. Sí, pero sí, nuestro enfoque de nuestra vida, si usted realmente ama al Señor, el enfoque de su vida es hacer su voluntad, que es apacentar a los hermanos, apacentar a los corderos, apacentar a las ovejas, es cuidar de la voluntad de Dios en esta tierra. Aleluya, que el Señor está cuidando de nosotros y Él espera que nosotros cuidemos de sus cosas también. Y después el alimento diario nos muestra la necesidad de cuidar de los valientes de David hoy, que son entre 25, después que salen de la facultad, entran en el mercado de trabajo hasta los 45 años, están envueltos, inmersos en las cosas profesionales de esta tierra, el trabajo, el tiempo dedicado a la familia, al trabajo, a las cosas de esta tierra. Y la venida del Señor es eminente. Está en el momento de nosotros abrir nuestros ojos, cuánto nosotros estamos invirtiendo en las cosas de esta tierra y cuánto nosotros estamos invirtiendo en la voluntad del Señor. El Señor dejó muy claro para Pedro: tú me amas. Si nosotros realmente amamos al Señor, nosotros vamos a cuidar de las cosas del Señor y el Señor va a cuidar de nuestras cosas. Y Él muestra que en esta edad de 25 a 45 años, es la edad donde hay más prosperidad en la vida profesional, es donde va a determinar allí si su suceso profesional o no. Cuanto más suceso profesional tiene, mayor su necesidad de consumo. Aumenta el consumo, aumenta la necesidad de compra de cosas materiales. La solución para salir de esto, hermanos, es cuidar de las ovejas. La solución para no envolverse mucho en las cosas de este mundo es estar siempre conectado con las cosas del Señor, es acompañar de cerca. ¿Cómo podemos acompañar de cerca? Aquí en el propio alimento diario nos muestra, aparte del alimento diario, aparte de la inmersión, es acompañar las live, es acompañar las conferencias, es acompañar las salidas para la predicación del Evangelio, es acompañar la palabra de cerca. Hermanos, si usted acompaña esta palabra de cerca, si usted acompaña este mover de cerca, va a ser un antídoto para usted no contaminarse con este mundo. No se contaminar o envolverse o hasta entorpecerse con las cosas de este mundo. Crecer en la carrera, ganar, consumir, esto te aparta. Nosotros ya sabemos que esto aparta al joven del amor a la palabra, amor reverente a la palabra. ¿Cómo? Vamos a hablar de aquí enseguida. Los adolescentes tornarse personas más simples. En el día sábado nos muestra personas que son simples, personas que no perdieron el amor reverente a la palabra, no fueron contaminados con este mundo, no se perdieron con las cosas materiales de esta tierra, no se envolvieron con otras cosas que no son las cosas del Señor.
Entonces muestra la importancia de nosotros ser simples y no vivir basados en nuestras necesidades antiguas. Este es otro gran problema que tenemos. Nosotros vivimos basados en lo que ya vivimos. Ya pasé por esto en la vida de la iglesia, ya pasé por esto en la vida cristiana, ya pasé por esto en mi vida secular. Hermanos, vamos a ser simples, vamos sin nada. Yo quiero sumergir en tu palabra, Señor. Yo quiero sumergir en el amor reverente a tu palabra. Yo quiero vaciarme como un niño. El niño no sabe para dónde va. El niño no tiene burocracia. No tiene experiencia con la vida. Todo Él espera del Padre. Todo. Nosotros necesitamos ser estos niños que esperamos todo del Padre. El Señor va a hacer esto por nuestra vida. El Señor va a dar dirección para la iglesia. El Señor va a dar dirección a nuestra vida. Aleluya, que los adolescentes y los niños son hoy un ejemplo para nosotros. Pero prioritariamente ellos aman la palabra. Ellos reverencian la palabra. Y ellos están en la palabra, la dirección para sus vidas. Y en el día domingo muestra que cómo nosotros podemos ser útiles al Señor. El Señor ya nos dio varias herramientas para ayudarnos a ser útiles para Él, como niños, como adolescentes, como un valiente de David, como un capitán, como un intendente. El Señor nos ha dado las herramientas porque hoy en la vida de la iglesia nosotros no queremos vivir más basados en cosas que eran antiguas de nuestro pasado, de nuestra vieja experiencia. Hoy nuestro servicio es un servir a los adolescentes, servir a los más viejos, servir a los jóvenes. Es un ambiente donde cada uno de nosotros podemos ser útiles al Señor. Hoy el adolescente que no tenía, era un sinónimo de dificultades para nuestro servicio, hoy se torna una solución. Hoy todos nosotros podemos envolvernos ¿con qué? Con la casa de adolescente. ¿Qué es la casa de adolescente? La casa de adolescente es un lugar donde el adolescente tiene un lugar para ir toda la semana y servir reverente al amor, amando la palabra, donde puede inculcar la palabra, ser abastecido con la palabra y seguir esta palabra y realmente practicarla. Tenemos los capitanes son súper importante en las obras. Hoy son estos monitores de estos adolescentes, estos cuidadores, los capitanes. Sin capitanes no podemos tener adolescentes, y sin valientes de David, sin los profesionales y también los intendentes. También tenemos los intendentes que pueden ser muy útiles, sirviendo a los adolescentes, sirviendo a los capitanes, sirviendo a la obra, sirviendo a las iglesias, sirviendo en el PAC, sirviendo en el CEAPE. Los intendentes hoy son fundamentales, son personas con experiencia, pero no llenas de conocimientos, sino como siervos. Son siervos en la obra. Aleluya por los intendentes. Y al final, ¿cómo nosotros podemos ser edificados? La edificación, ella es nutrida por la palabra, por los hermanos que transmiten esta palabra con fidelidad. Hoy nosotros no queremos ser super hermanos, super capacitados, elocuentes, super oradores, no. Hoy la palabra necesita circular a través de cada uno de nosotros. Claro que en la reunión nosotros vamos a abrir para 2 o 3 hermanos, dar su testimonio, dar la palabra que absorbieron más en la semana. Pero hermanos, hoy la palabra tiene que circular en todos los miembros. Todos pueden funcionar, todos pueden hablar, todos pueden transmitir la palabra para la edificación de la iglesia. Alabado sea el Señor. Amén.